El auge de Atenas y Pericles. En un rincón del mundo antiguo, hace más de 2000 años, existió una civilización cuya influencia perdura hasta nuestros días. Era una época dorada para la humanidad, un tiempo donde la filosofía, la democracia y el arte florecieron en su máxima expresión. Este periodo, conocido como el Siglo de Pericles, marcó el auge de Atenas, una de las polis más poderosas de la antigua Grecia, que se convirtió en el epicentro del pensamiento, la cultura y la política. Atenas, antes de este renacimiento cultural y político, atravesó un largo periodo de oscuridad. Sin embargo, hacia el siglo V a.C., las aguas turbulentas de la historia comenzaron a calmarse, y la ciudad alcanzó nuevas alturas bajo el liderazgo de Pericles, quien transformó a Atenas en la joya de la civilización griega. Pericles nació en una familia aristocrática, pero fue su destreza política, su visión innovadora y su carisma lo que lo convirtió en una figura central en la historia de Atenas. Desde joven, se destacó por su inteligencia y sus habilidades oratorias, lo que le permitió ganar la confianza del pueblo ateniense. Su ascenso al poder no fue sencillo, pero cuando logró alcanzar la cima, comenzó una serie de reformas que cambiarían para siempre el curso de la ciudad. Una de las mayores contribuciones de Pericles fue la consolidación de la democracia ateniense. En un momento en que la participación política en muchas partes del mundo estaba reservada para las élites, Atenas adoptó un sistema de gobierno en el que todos los ciudadanos varones libres podían tomar decisiones políticas. Las reformas de Pericles ampliaron la participación en los asuntos del Estado, permitiendo que más personas pudieran ejercer su derecho al voto y tomar parte en las decisiones que afectaban el destino de la ciudad. La democracia ateniense, aunque limitada y imperfecta, sirvió como base para los sistemas políticos modernos. Pero las reformas de Pericles no solo fueron políticas. En el ámbito cultural, Atenas vivió una verdadera explosión de creatividad. Durante su gobierno, la ciudad se convirtió en un hervidero de filosofía, literatura, teatro y arquitectura. Pericles promovió la construcción de grandes obras públicas, y una de las más emblemáticas fue el Partenón, un templo dedicado a la diosa Atenea. Esta joya arquitectónica, que aún hoy se erige majestuosamente sobre la colina de la Acrópolis, simbolizaba la grandeza y el poder de Atenas. La Acrópolis no solo era un centro religioso, sino también el corazón de la cultura ateniense. En los teatros cercanos, como el Teatro de Dionisio, nacieron las primeras representaciones de las grandes tragedias y comedias que hoy siguen siendo parte fundamental de la literatura mundial. Autores como Sófocles, Eurípides y Esquilo escribieron obras que abordaban los dilemas humanos, las pasiones y las tragedias de la vida. Todo ello en un formato que no solo entretenía, sino que también educaba y reflexionaba sobre los valores sociales, la justicia y el destino. La filosofía también floreció en esta época. Sócrates, el filósofo más influyente de la historia, comenzó a desafiar las creencias establecidas mediante su método dialéctico, que consistía en hacer preguntas para llegar a la verdad a través del razonamiento lógico. Su enfoque en la ética y la moral tuvo un impacto profundo en el pensamiento occidental, sentando las bases de la filosofía moderna. Platón, su discípulo, y Aristóteles, el alumno de Platón, seguirían desarrollando y perfeccionando las ideas que Sócrates había iniciado, convirtiéndose en las figuras clave de la filosofía griega clásica. Además, la educación en Atenas alcanzó un nivel sin precedentes. Los jóvenes eran formados en varias disciplinas, desde la gimnasia y la música hasta la retórica y la filosofía.
La paideia, un sistema educativo que buscaba formar ciudadanos virtuosos, preparaba a los atenienses para participar activamente en la vida pública. Los gimnasios, donde los jóvenes practicaban deportes y discusiones filosóficas, eran lugares de encuentro clave en la ciudad, y el ejercicio físico se consideraba tan importante como la formación intelectual. Pero además de ser un centro de pensamiento y cultura, Atenas era también un próspero centro económico. El comercio era vital para la ciudad, que estaba perfectamente situada para beneficiarse de las rutas marítimas del Mediterráneo. Los atenienses comerciaban con otros pueblos de la región, intercambiando productos como vino, aceite de oliva y cerámica, lo que ayudaba a financiar las grandes obras de la ciudad. La riqueza generada por el comercio también permitió a Péricles construir un ejército fuerte y desarrollar una impresionante flota naval, que protegía a Atenas y sus intereses comerciales. Sin embargo, el renacimiento de Atenas bajo Pericles no estuvo exento de desafíos. La competencia con otras polis griegas, en especial Esparta, pronto llevó a la Guerra del Peloponeso, un conflicto que marcaría el fin de la supremacía ateniense. A pesar de esto, el legado de Pericles, tanto en la política como en la cultura, siguió siendo una influencia duradera. La democracia que impulsó, las reformas culturales que promovió y las grandes obras que patrocinó, perduraron como testamento de su visión. En resumen, el siglo de Pericles fue una época de esplendor para Atenas, un tiempo en el que la ciudad alcanzó las cumbres de la cultura, la filosofía, la política y la arquitectura. Aunque el destino de Atenas cambiaría con el paso del tiempo, la influencia de este período sigue siendo una piedra angular de la civilización occidental, recordándonos el poder de la democracia, el arte y el pensamiento en la construcción de una sociedad próspera y justa. El esplendor de Atenas. En el corazón de la antigua Grecia, Atenas vivió uno de los periodos más espléndidos de su historia durante el siglo V a.C., un tiempo de florecimiento cultural, político y económico bajo el liderazgo de Pericles. Fue una era dorada en la que la ciudad no solo se destacó por su poder militar y sus avances políticos, sino que también se convirtió en un referente para el mundo antiguo en áreas como la filosofía, las artes, la arquitectura y la educación. Este esplendor no solo se reflejó en la grandiosidad de sus construcciones, como el Partenón, sino también en la profundidad de sus reflexiones filosóficas y en la prosperidad económica que la convirtió en un centro de intercambio y cultura a lo largo del Mediterráneo. Una de las huellas más duraderas de este esplendor fue la construcción del Partenón, un templo dedicado a la diosa Atenea. Esta majestuosa edificación no solo era una muestra de la devoción religiosa de los atenienses, sino también un símbolo de su poderío y de la grandeza de su ciudad. Erigido en la cima de la Acrópolis, el Partenón se convirtió en el emblema de la perfección arquitectónica, con sus columnas dóricas y su proporción matemática impecable, que siguen siendo una referencia para la arquitectura occidental. Bajo la dirección de Pericles, la ciudad de Atenas emprendió una serie de ambiciosos proyectos que no solo embellecieron su ciudad, sino que también dejaron un legado cultural que perdura hasta nuestros días. Pero el esplendor de Atenas no se limitaba a la arquitectura. En el Teatro de Dionisio, un espacio dedicado a las artes escénicas, nacieron las grandes tragedias y comedias que han marcado la historia de la literatura. En este lugar, autores como Sófocles, Esquilo y Eurípides presentaron sus obras explorando los dilemas humanos, los conflictos morales y las pasiones que caracterizan la condición humana.
La tragedia griega, con su enfoque en el destino, la justicia y la intervención de los dioses, alcanzó un nivel de sofisticación que todavía hoy sigue siendo estudiado y representado en teatros de todo el mundo. La comedia, por su parte, ofrecía una crítica a la política, la sociedad y las costumbres de la época, utilizando el humor para reflexionar sobre la vida cotidiana de los atenienses. La filosofía también experimentó un florecimiento sin precedentes en este periodo. Pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles transformaron el modo en que la humanidad entendía el mundo y se relacionaba con él. Sócrates, en particular, cuestionó las normas establecidas a través de su método dialéctico, que consistía en hacer preguntas incisivas para llegar a la verdad mediante el razonamiento. Esta técnica de indagación estimulaba la reflexión crítica y fomentaba la búsqueda del conocimiento a través del diálogo. Sócrates creía que la ética y la moral debían basarse en la razón, y su influencia en la filosofía occidental fue tal que sus enseñanzas sentaron las bases para el pensamiento crítico y la reflexión ética que perduran hasta nuestros días. En el mismo período, la educación en Atenas alcanzó niveles muy avanzados, buscando formar ciudadanos capaces de participar activamente en la vida pública. Los atenienses entendían que una democracia plena requería individuos informados y virtuosos, por lo que la educación no solo se limitaba al aprendizaje de la lectura y la escritura, sino que también incluía la gimnasia, la música, la retórica y la filosofía. La paideia, el sistema educativo de Atenas, tenía como objetivo formar un individuo completo, preparado tanto en el ámbito intelectual como en el físico, para poder contribuir al bienestar de la polis. Los gimnasios, donde los jóvenes atenienses entrenaban su cuerpo y sus mentes, se convirtieron en espacios clave para el desarrollo de la ciudadanía. Y las discusiones filosóficas eran tan comunes como las competiciones atléticas. Por otro lado, Atenas también prosperó económicamente gracias al comercio y la navegación. Su ubicación estratégica en el Mediterráneo favoreció el intercambio de bienes con otras civilizaciones, lo que permitió a la ciudad acumular riquezas y recursos que fueron cruciales para su crecimiento. El comercio de productos como el aceite de oliva, el vino y la cerámica con otras regiones del mundo griego y más allá, permitió a Atenas mantenerse como una potencia económica. La flota ateniense, que Pericles fortaleció como parte de su estrategia de defensa, también jugó un papel crucial en la protección de los intereses comerciales de la ciudad. La importancia de la navegación se reflejaba en la construcción de puertos y en la expansión de la influencia ateniense a través de la Liga de Delos, una alianza militar que garantizaba la seguridad y la prosperidad de Atenas en el mundo mediterráneo. Atenas también fue el epicentro de una vibrante vida cultural y social. Las festividades religiosas, como las Panateneas, eran celebraciones importantes que reunían a toda la comunidad y reforzaban el sentido de unidad entre los atenienses. Durante estas festividades, se celebraban competiciones deportivas, como las que se realizaban en los Juegos Olímpicos, y se rendía homenaje a los dioses mediante sacrificios y ofrendas. La vida cotidiana en Atenas era una mezcla de trabajo, educación, deporte y arte, y la participación en los asuntos públicos era vista como una responsabilidad de todos los ciudadanos. En resumen, el esplendor de Atenas durante el siglo V a.C. fue un periodo en el que la ciudad se convirtió en el faro de la civilización griega, destacándose no solo por su poder militar y económico, sino también por sus avances en las artes, la filosofía y la educación. El legado de este tiempo sigue vivo hoy.
y el impacto de la cultura ateniense se siente en todos los rincones del mundo moderno, desde la arquitectura hasta el pensamiento crítico, pasando por las artes dramáticas y la democracia misma. La Guerra del Peloponeso y la caída de Atenas. Atenas, en su apogeo, fue una de las grandes potencias del mundo griego. Su esplendor cultural, su florecimiento democrático y su poder económico la convirtieron en la joya de la civilización helénica. Sin embargo, este brillo comenzó a apagarse con la llegada de un conflicto devastador, la Guerra del Peloponeso. Esta guerra prolongada, que enfrentó a Atenas contra Esparta y sus aliados, cambió para siempre el destino de la ciudad y marcó el fin de su hegemonía en el mundo griego. La Guerra del Peloponeso comenzó en el 431 a.C. y se extendió durante casi 3 décadas, hasta el 404 a.C. En sus primeros años, Atenas parecía tener una clara ventaja debido a su poderosa flota y su prosperidad económica. Sin embargo, las tensiones políticas, sociales y militares que llevaron a este conflicto no fueron fáciles de resolver, y pronto se convirtió en una guerra larga, agotadora y destructiva. Pericles, el líder ateniense durante los primeros años del conflicto, adoptó una estrategia defensiva que se centraba en proteger la ciudad desde dentro de sus murallas. Atenas contaba con una red de fortificaciones que la defendían de los ataques terrestres, mientras que su flota aseguraba el control del mar, lo que les permitía abastecerse de alimentos y recursos de otras partes del mundo griego. El plan de Pericles era mantener a la población dentro de las murallas de la ciudad, evitando enfrentamientos directos con el ejército espartano, conocido por su superioridad en el combate terrestre. La estrategia de Pericles tenía como objetivo desgastar a los espartanos a través de una guerra prolongada, en la que la flota ateniense jugaría un papel clave. No obstante, esta estrategia defensiva no fue suficiente para garantizar la victoria. En el año 430 a.C., un desastre inesperado golpeó a Atenas: la peste. Una epidemia mortal se desató en la ciudad, debilitando a su población y causando la muerte de miles de personas, incluida la de Pericles, quien falleció en el 429 a.C. La peste fue un golpe devastador para Atenas, tanto en términos de su capacidad militar como de su estabilidad social y política. La muerte de Pericles dejó un vacío de liderazgo en la ciudad, y la pérdida de su visión y carisma dejó a Atenas vulnerable a la crisis. La crisis de liderazgo tras la muerte de Pericles exacerbó las dificultades que enfrentaba Atenas durante la guerra. Aunque otros líderes intentaron tomar su lugar, ninguno alcanzó el nivel de influencia o el nivel de estrategia política que Pericles había demostrado. La ciudad comenzó a fragmentarse políticamente, con facciones que competían por el poder y la dirección de la guerra. La falta de unidad interna hizo que Atenas fuera cada vez más vulnerable a los ataques externos y a las intrigas internas. A medida que la guerra se prolongaba, Atenas comenzó a sufrir no solo por los enfrentamientos militares, sino también por los efectos devastadores en su economía. La guerra prolongada agotó los recursos de la ciudad, y su comercio, vital para su supervivencia, se vio gravemente afectado. La flota ateniense, que había sido una de sus mayores ventajas estratégicas, comenzó a sufrir derrotas en el mar, mientras que Esparta, apoyada por el imperio persa, obtenía recursos para continuar luchando. Atenas, que había disfrutado de una gran prosperidad bajo el liderazgo de Pericles, se vio ahora atrapada en una guerra interminable sin la capacidad de recuperar sus fuerzas. La caída de Atenas llegó tras la serie de derrotas que sufrió durante los últimos años de la guerra.
La expedición ateniense a Sicilia, que comenzó como un intento de expandir el poder de Atenas, resultó en una de las derrotas más humillantes de su historia. En el año 415 a.C., Atenas lanzó una ambiciosa campaña militar contra la ciudad de Siracusa en Sicilia, con la esperanza de establecer una base en el oeste del Mediterráneo y expandir su influencia. Sin embargo, la expedición resultó en un desastre total, con la destrucción de la flota ateniense y la pérdida de miles de hombres. Esta derrota debilitó aún más a Atenas y dejó a la ciudad vulnerable a los ataques de sus enemigos. La guerra continuó por algunos años más, pero la hegemonía de Atenas ya estaba rota. La falta de recursos, la constante inestabilidad interna y las derrotas militares fueron factores que contribuyeron al declive de la ciudad. En 404 a.C., Atenas finalmente capituló ante Esparta, marcando el final de la Guerra del Peloponeso. El Tratado de Paz de Nicias, que había sido firmado en 421 a.C., había sido solo un respiro temporal, ya que las hostilidades se reanudaron con renovada intensidad. Tras la derrota, Atenas cayó bajo el control de un régimen oligárquico conocido como el Gobierno de los 30 Tiranos. Este régimen fue impuesto por Esparta y sus aliados, quienes destituyeron la democracia ateniense y gobernaron la ciudad con mano de hierro. Sin embargo, la democracia ateniense fue restaurada poco tiempo después, aunque la ciudad nunca recobró su antigua gloria. La caída de Atenas marcó el fin de una era en la historia de Grecia. A pesar de su derrota, el legado de Atenas perduró. La ciudad seguía siendo un símbolo de la democracia, la filosofía y la cultura griega, aunque su hegemonía política y militar se desvaneció. La Guerra del Peloponeso, aunque devastadora para Atenas, no borró su legado cultural, que continuó influyendo en el pensamiento occidental y en las futuras generaciones. En resumen, la Guerra del Peloponeso representó el principio del fin para Atenas como potencia dominante en el mundo griego. La muerte de Pericles, la peste, las derrotas militares y las luchas internas debilitó la ciudad y la llevó a una caída política y social. Sin embargo, el espíritu de Atenas y su contribución a la civilización occidental seguirán siendo recordados a través de los siglos. El legado de Pericles y la civilización griega. Aunque la caída de Atenas a finales de la Guerra del Peloponeso fue un golpe devastador para la ciudad, el legado de Pericles y la civilización griega perduraron mucho más allá de su derrota. Las contribuciones de Atenas durante el siglo V a.C., bajo el liderazgo de Pericles, no solo dejaron una marca indeleble en la historia de Grecia, sino que también sentaron las bases para muchas de las ideas que siguen siendo fundamentales en la civilización occidental. La democracia, la filosofía, la arquitectura, la literatura y los avances en áreas como la ciencia y la medicina continúan siendo parte integral de nuestras sociedades modernas. Uno de los legados más perdurables de Pericles fue el establecimiento y la consolidación de la democracia ateniense. Durante su gobierno, Atenas experimentó una transformación radical en su sistema político. Pericles promovió un sistema de gobierno participativo donde los ciudadanos atenienses, hombres libres nacidos en la ciudad, podían tomar decisiones políticas mediante asambleas y votar en cuestiones cruciales para la ciudad. Esta democracia directa, aunque limitada a una parte de la población, sentó las bases para la idea moderna de participación política. Las reformas de Pericles también incluyeron la creación de un sistema de pagos por los cargos públicos,
lo que permitió que incluso los ciudadanos más pobres pudieran participar activamente en la política, algo revolucionario para su época. La arquitectura, especialmente en la construcción de la Acrópolis y el Partenón, también es una de las huellas más visibles del legado de Pericles. Bajo su liderazgo, Atenas se transformó en un centro de esplendor arquitectónico y el Partenón, con sus columnas dóricas y su proporción perfecta, se convirtió en el símbolo de la grandeza de la ciudad. La arquitectura ateniense, con su énfasis en la simetría, la armonía y la belleza, sigue siendo una influencia clave en la arquitectura clásica y neoclásica en todo el mundo. El Partenón, como uno de los logros más importantes de la civilización griega, ha sido admirado y estudiado durante siglos, y es un emblema no solo de Atenas, sino de la visión de perfección y proporción que Pericles promovió en todos los aspectos de la vida ateniense. La filosofía también floreció durante la época de Pericles, gracias a la obra de pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Aunque Pericles no fue filósofo, su patrocinio de la cultura y las artes, así como su creación de un ambiente en el que el pensamiento libre y la crítica eran fomentados, permitió que la filosofía alcanzara nuevas alturas. Sócrates, en particular, desafió las ideas tradicionales sobre la moralidad, la ética y el conocimiento, introduciendo el método dialéctico, que consistía en hacer preguntas profundas y reflexivas para alcanzar la verdad. Este método de cuestionamiento y debate sigue siendo la base del pensamiento crítico moderno. Platón y Aristóteles, que fueron discípulos de Sócrates, desarrollaron teorías filosóficas que influyeron enormemente en el pensamiento occidental, en áreas como la política, la metafísica, la ética y la lógica. En la literatura, autores como Sófocles, Eurípides y Esquilo escribieron tragedias que exploraban la condición humana, el destino, la justicia y la intervención divina. Estas obras no solo ofrecían entretenimiento, sino que también servían como un medio para reflexionar sobre cuestiones sociales, políticas y éticas de la época. La tragedia griega, que alcanzó su apogeo en el siglo V a.C., es un legado que sigue vivo en la literatura moderna, influenciando a escritores y dramaturgos de todas las épocas. Las obras de estos autores, como Antígona de Sófocles y Medea de Eurípides, siguen siendo representadas hoy en día en teatros de todo el mundo, lo que demuestra la relevancia duradera de la literatura ateniense. La escultura también alcanzó una perfección sin igual durante el período de Pericles. Los escultores griegos, como Fidias, crearon obras de arte que no solo celebraban a los dioses y héroes mitológicos, sino que también capturaban la belleza idealizada del cuerpo humano. La escultura griega de esta época, especialmente en la representación de figuras humanas, alcanzó un nivel de realismo y perfección que aún se considera uno de los logros más grandes de la historia del arte. Las estatuas de los dioses y las figuras mitológicas creadas por Fidias y otros escultores se consideran ejemplos de equilibrio y proporción perfectos, y su influencia se ha extendido a través de los siglos, dejando una marca indeleble en el arte occidental. En el campo de la ciencia y la medicina, el legado de la civilización griega también fue trascendental. Filósofos y científicos griegos como Pitágoras, Euclides, Arquímedes e Hipócrates realizaron descubrimientos que aún forman la base de nuestras ciencias modernas. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, estableció principios fundamentales que guiaron la práctica médica durante siglos, y su enfoque racional en el tratamiento de enfermedades aún es relevante hoy. Además,
Los avances en matemáticas y astronomía realizados por científicos como Euclides y Arquímedes sentaron las bases para muchos de los descubrimientos posteriores en estos campos. La justicia también fue una parte importante del legado de la civilización griega. El sistema legal de Atenas era único por su enfoque en la participación ciudadana, permitiendo que los ciudadanos comunes actuaran como jueces en los tribunales. Este sistema de jurados populares fue un precursor de los sistemas judiciales modernos, que continúan valorando la participación del pueblo en el proceso de toma de decisiones legales. En conclusión, el legado de Pericles y la civilización griega es vasto y duradero. Aunque Atenas fue derrotada y perdió su hegemonía política, las ideas y logros de su era dorada siguen siendo fundamentales para la cultura occidental. La democracia, la filosofía, la arquitectura, la literatura, la ciencia y la justicia, tal como se desarrollaron en la Atenas de Pericles, han dejado una huella profunda en las sociedades modernas y su influencia sigue viva en nuestra vida cotidiana. El legado de Pericles no solo perdura como un testamento de la grandeza de Atenas, sino como un faro de los ideales que aún hoy aspiramos a alcanzar.